Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Para comenzar la siguiente conferencia magistral del Segundo Congreso Internacional Anáhuac de Calidad, Caminos de la Educación hacia el 2050, es importante cuidar las normas de protocolo de nuestra universidad, así como los lineamientos de seguridad sanitaria para los aquí presentes. Le recordamos que una política adecuada de protección civil contribuye a disminuir los daños causados por desastres naturales, así como a reducir al máximo la pérdida de vidas humanas. Es por ello que les pedimos que en caso de una emergencia, fenómeno natural o situación de riesgo, conserven la calma y desalojen el auditorio de manera ordenada. Para concentrarnos en los puntos de seguridad que están ubicados fuera de este edificio, muchísimas gracias. Bueno, para iniciar, me permito presentar al doctor Andrés Sandoval Hernández, quien nos ofrecerá la conferencia magistral Evaluación y Política Educativa desde la perspectiva de las evaluaciones internacionales a gran escala. Les recordamos que para participar con sus preguntas, ustedes pueden utilizar el código QR que se encuentra en la parte de atrás de nuestro gafete. Ahí hay una sección donde se pueden hacer preguntas. Nosotros las recibimos y con mucho gusto vamos a transmitírselos al doctor. El doctor Andrés Salvador es profesor de Política y Evaluación Educativa en la Universidad de Bath, Reino Unido, y director de Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana. Anteriormente dirigió la Unidad de Investigación y Análisis en Hamburgo, Alemania, y ha ocupado cargos académicos en la Universidad Iberoamericana y también en Flaxo. Su investigación se centra en análisis comparativo de sistemas educativos nacionales, con especial atención a la educación cívica y ciudadana y las desigualdades educativas. Ha colaborado con ministerios de educación de distintos países y ha sido consultor para organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la OECD, UNESCO, UNICEF y también el Instituto de Estadística de la UNESCO. Es doctor en educación por la Universidad de Bath, cuenta con una maestría en investigación educativa por la Universidad Iberoamericana y una licenciatura en contaduría pública por la UNAM. Vamos a ceder la palabra al doctor Sandoval con un merecido aplauso. Pues muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo la invitación a estar acá en la Universidad de Anáhuac, que es siempre un gusto, un placer venir a México y poder compartir con mis colegas en el país. Entonces, les agradezco mucho la invitación. Y como ya se dijo, voy a hablar acerca de las evaluaciones internacionales a gran escala, los International Large Scale Assessments o ILSAS, como se les conoce. Yo creo que la mayoría de ustedes habrán escuchado de algunos, pero me gustaría platicarles un poco más a detalle de qué Bueno, entonces me gustaría platicarles un poco más a detalle qué son estos ILSAS o evaluaciones internacionales, cuáles son sus características, qué tipo de información tienen y después cómo podemos utilizar estos estudios, estos datos para la investigación educativa que se enfocan en las políticas de evaluación educativa, ¿no? Y finalmente voy a cerrar con algunos ejemplos de los usos que yo mismo con colegas, diferentes colegas, hemos trabajado en proyectos para utilizarlos. Entonces, ¿qué son estos ILSAS o International Large Scale Assessments? Son estudios comparativos sobre el rendimiento educativo. Y cuando decimos rendimiento educativo, mucha gente piensa que nos referimos únicamente a matemáticas, lectura o ciencias, cuando en realidad miden una amplia gama de, mm, sí, de asignaturas, de actitudes, etcétera. Voy a ahondar un poco más en las siguientes diapositivas. Es importante también decir que utilizan una muestra, no son evaluaciones que evalúan a todos los estudiantes de un país, es una muestra, pero es importante decir que esta muestra es representativa del país. Normalmente esos estudios evalúan a 150 escuelas y 5,000 estudiantes en promedio, pero con eso, cualquier cosa que uno diga a partir de esos datos aplica para todo el país, para la población objetivo, ¿no?
Algunos estudios son por grado, cuarto grado, octavo grado, sexto grado o por edad. Nos aplica para todos los estudiantes de esa edad o de ese grado. Como decía, evalúan conocimientos, sí, pero también evalúan habilidades y actitudes en muy diversas áreas y permiten también evaluar patrones, tendencias en el tiempo, lo que también es muy importante, muy poco utilizado. Esta mañana asistí a un panel donde se hace un muy buen ejemplo de cómo evaluar esto en el tiempo. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo cambian las cosas que evaluamos en el tiempo? Y esto se puede hacer con estos estudios. Y bueno, el objetivo último de estas evaluaciones es generar datos para mejorar las políticas educativas, para mejorar la educación últimamente, pero a través de la política educativa. Ahora bien, ¿quién usa estos datos? ¿Quién usa los datos de... Sí, ya. ¿Quién usa estos datos? Como pueden ver ahí en la pantalla, lo que está ahí, yo agarré Google Scholar y le puse los papers que se han escrito con Teams, que es uno de los datos de los estudios, en un año. Y me salió todo esto. O sea, la lista sigue, 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 sigue. Les muestro esto para decirles que, aunque en algunos círculos no son muy conocidos, alrededor del mundo hay una cantidad de gente impresionante que se encarga de analizar estos datos y tratar de responder preguntas de investigación. Y como pueden ver, no me acuerdo el número exacto de papers, de artículos, pero casi ninguno tiene un solo autor. Tenemos 5 autores, 3 autores, 4 autores. Entonces, hay mucha gente analizando estos datos. Y es algo que no en todas partes del mundo son tan populares. En México me parece que no se utilizan tanto como se podrían utilizar, como debieran utilizarse. México participa en muchos de estos estudios y pues es importante que sepamos que la información está disponible para utilizarse, ¿no? Le voy a cortar porque es interminable la lista. Ahora, también es muy común que cuando hablamos de evaluaciones a gran escala, la gente piensa en PISA, porque PISA es la más famosa por mucho, pero hay muchas más evaluaciones a gran escala. Tenemos en rojo la IEA, es donde yo tuve la oportunidad de trabajar en Alemania. Tiene varios estudios. Tiene TEAMS, que es de matemáticas y ciencias. Tiene PEARLS, que es de lectura. Tiene ICCS, que es de educación cívica, y ese es el estudio que actualmente yo dirijo. Tienen ICLS, que es un estudio de Computer Literacy. Esta organización, la IEA, fue la pionera. Ellos empezaron a hacer estas evaluaciones en los años 50. Y ya después PISA, ahí hay como una telenovela, porque el director de PISA trabajó en la IEA y se fue de ahí a la OSD y empezó PISA. Y a la postre, PISA se volvió mucho más popular, ¿no? Ahora bien, estas son evaluaciones internacionales que tratan de captar tantos países como sea posible del mundo. En algún momento también las organizaciones dijeron, bueno, esto no tiene mucho sentido, porque si bien está bien comparar, no tiene mucho caso comparar Suecia con Nigeria o con Mozambique. Entonces dijeron, es mucho más relevante si comparamos con nuestros iguales. Entonces ahí fue cuando la UNESCO primero comenzó a apoyar evaluaciones regionales. ERCE, algunos conocerán, es una evaluación estilo PISA, pero es de países latinoamericanos únicamente. El PASEC es lo mismo para países de habla francesa, africanos. Y el SACMEC para los de habla inglesa, africanos, que comparten características similares, ¿no? Similares niveles de desarrollo socioeconómico, pero también similares historias en cuanto, es claro, en PASEC y SACMEC, ¿no? La colonización inglesa o la colonización francesa dejó diferentes estructuras de los sistemas educativos, diferentes políticas, diferentes formas de hacer educación, ¿no? Y ya después, más recientemente, UNICEF apoyó a CPLM, que es el Southeast Asia, el sureste asiático, o PILNA, que es una evaluación para las islas del Pacífico únicamente. Entonces, tenemos una gran variedad, ¿no? Y la OECD, por supuesto, tiene PISA, pero también tiene PISA-D, que es PISA para Development, para países en desarrollo, TALIS, que se enfoca en maestros, y PIAC, que le dicen el PISA para adultos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas. La presentación, me imagino que se va a hacer disponible. Hay un link para cada uno de los estudios en esta lámina, ¿no? Ahora, cada estudio, cada organización tiene diferentes sitios web y diferentes procedimientos para acceder a los datos, a los reportes,
a los marcos teóricos, pero existe esta página que se llama ILSA Gateway, que es un portal en línea que centraliza toda la información de todas estas evaluaciones. Esto es importante de saber porque entonces en un solo punto tú puedes ver los marcos teóricos de todas, los reportes internacionales de todas, los instrumentos de todas, los datos de todas las evaluaciones. Además, tienen otras cosas, tienen datos, tienen papers, artículos que se han escrito con cada uno de los estudios, te hablan acerca de la organización. La organización también tiene mucho que ver, ¿no? Porque hay mucha literatura, muchos artículos que critican estos estudios y suelen poner a todos en la misma cubeta, ¿no? Los estudios de la OECD, por ejemplo, la OECD es muy clara en que tienen una agenda política. No lo esconden y está bien, son muy claros. Pero hay otros como la IEA que tratan de ser imparciales, que no tienen una agenda política detrás, que no hacen, se nota cuando tienen los informes de política de la OECD, dan recomendaciones prescriptivas, dicen, tienes que hacer esto, esto y esto. Los de la IEA tienen implicaciones. Esto es lo que quiere decir, y ya que cada quien decida. Pero bueno, esas cosas son importantes conocer porque también de ahí depende mucho el diseño mismo de la prueba, cómo se reporta, cómo se disemina. Ahora, también hay puntos a favor, puntos en contra de estas evaluaciones. Puntos a favor, una que se cita mucho es que tienden a ser imparciales. No hay una agenda del gobierno, ¿no? Cuando hay una evaluación nacional en muchos países, resulta que cuando cambia el gobierno, la evaluación del siguiente año dice que todo era un desastre y entonces justifican cambios de política, ¿no? Y cuando el gobierno está evaluando su propio desempeño, dicen que todo va de maravilla. Entonces, las evaluaciones internacionales no entran en esta dinámica y por ende tienden a ser más imparciales. No se van a meter, no se van a arriesgar a meterse los dimes y diretes de las políticas nacionales. Entonces, tienden a ser imparciales y eso, bueno, es algo bueno en general, ¿no? Eh, Debo aclarar que no es el caso en todos lados, ¿no? En muchas partes hay evaluaciones nacionales que son imparciales también, pero es algo que se suele citar como una ventaja. Ya había dicho que tiene una muestra representativa del país y muy importante, se puede comparar con otros países. Este es el kit de la cuestión, ¿no? Yo puedo, voy a hablar un poco más de eso, pero cualquier cosa que yo diga, si yo digo el nivel socioeconómico se asocia fuertemente al desempeño académico en matemáticas, yo puedo saber cuánto, le puedo poner un número y puedo ver si ese número es más alto o más bajo en diferentes países. Y luego entonces, si uno quisiera que no se asociaran, ¿no? Que no hubiera relación entre el nivel económico, socioeconómico de los alumnos y su desempeño. En algunos países esta relación es muy baja y como los datos son comparables, yo puedo ir a ver qué están haciendo en ese país para lograr esto. No puedo aprender unos de otros. El rango de temas es muy amplio. Voy a mostrarles un poco más en un minuto, pero ya he hablado un poco de eso. Los datos son de libre acceso, son gratis y también hay software gratuito y training, capacitación gratuita, porque eso es parte de las desventajas, ¿no? Las desventajas es que promueven una agenda neoliberal, eso se le ha acusado a PISA mucho, es cierto, pero son transparentes al final en cuanto a ello, ¿no? Es una visión simplista de los sistemas educativos, cierto también. Son datos agregados que representan al país en general. Entonces no puede ser que vayan muy a detalle, es imposible, ¿no? En una ocasión yo estaba hablando en una conferencia y les decía, no sé, estaba presentando resultados de algo y les decía, en promedio los maestros que dejan más tarea, sus alumnos tienden a sacar mejores calificaciones. Y alguien me levanta la mano y dice, no es cierto. ¿Por qué no? Porque yo conozco una escuela donde no dejan tarea y los alumnos salen muy bien. Voy a repetir, en promedio, eh, y ese es el caso, los datos son agregados, claro que no va a representar a cada una de las escuelas, pero nos dan tendencias, ¿no? Eh, Están diseñados para y por los países del norte global, cierto, hasta cierto punto, ¿no? Como les decía, en respuesta a esto vienen todas las evaluaciones regionales, que tienen una agenda mucho más enfocada, mucho más basada en los currículums de los países que evalúan. Los datos son comúnmente sobreinterpretados, cierto también. Esa cuota es del director esa cita es del director de PISA, que decía, PISA muestra lo que es posible en educación y le quita las excusas a aquellos que son complacientes consigo mismos.
Y ahí continuaba, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel de escuelas como a nivel de países. Y claro que si tú tienes una muestra tan grande, vas a encontrar estudiantes que son pobres, que están en contextos desaventajados y les va muy bien. Y también vas a encontrar escuelas que están en contextos muy desaventajados y les va muy bien. Pero eso no quiere decir que todo el mundo pueda hacerlo, ¿no? No quiere decir que sea culpa de los estudiantes o de las escuelas. Es el mismo rollo de la agenda neoliberal, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado con cómo se interpretan estos datos. Y a pesar de lo que pregonan, siguen teniendo problemas de comparabilidad. Hace rato escuchaba una presentación sobre que se enfocaba mucho en el nivel socioeconómico. Uno de los factores que se usa para medir el nivel socioeconómico es el nivel de escolaridad de los padres. Y bueno, desde ahí uno podría decir, tener una licenciatura en México no significa lo mismo que tener una licenciatura en Suecia o en Nigeria o en Mozambique. Eh, yo les comentaba también cuando yo me fui a vivir a Alemania, algo que me sorprendió mucho, dos cosas, pero la primera fue que yo veía que nadie tenía televisión. Yo iba a las casas de mis colegas y nadie tenía televisión. Y después yo entendí, con la convivencia, con las pláticas, que tener televisión era considerado como tacky, como de mal gusto, no de gente bien educada. Y los que tenían le escondían por ahí en la recámara. Yo venía de un contexto aquí que mientras más grande tu televisión, mejor, y todo el mundo la tenía en la sala, ¿no? Y lo mismo con los autos, ¿no? Yo llegué en bicicleta al trabajo y el CEO de la IEA llega en su bicicleta junto a mí y le digo, Jaiko, ¿por qué andas en bicicleta? A mí me sorprendió mucho, ¿no? Y me dice, porque no tengo carro. Pero ¿por qué no tienes carro? Es que no sé manejar. Y a mí no me cabía en la cabeza que el CEO de esta organización internacional nunca se le hubiera ocurrido tener un carro, cuando acá en México es un símbolo de estatus. Entonces, si nosotros queremos medir nivel socioeconómico, ¿qué significan las cosas en diferentes contextos? Es diferente, ¿no? Entonces, bueno, hay problemas en ese sentido, hay respuestas a esto, es uno de mis temas de investigación, por ejemplo, artilugios, de artilugios o técnicas estadísticas que puedes usar para hacer la información comparable, pero sigue habiendo problemas, ¿no? Entonces hay que tomar los datos con cuidado. ¿Qué se evalúa en estas evaluaciones? Bueno, ahí hay una flor con algunas de las cosas que se evalúan, pero prácticamente todo. O sea, es matemáticas, lectura, ciencia, sí, pero también actitudes hacia las minorías, literacidad financiera, actitudes hacia el medio ambiente, conocimiento de educación sostenible o sustentable, competencia global, habilidades socioemocionales, escritura. Tú di qué cosa y vas a encontrar uno de estos estudios que evalúa esto, ¿no? Entonces, hay datos prácticamente para todo. Y no solo lo que se evalúa, estas evaluaciones tienen un examen que evalúa estas cosas, pero también tienen cuestionarios de contexto que se les dan a los estudiantes, a los maestros, a las escuelas, a los países, a los policy makers o a una persona por país, y se les pregunta todo tipo de cosas: sexo, edad, nivel socioeconómico, grado escolar, experiencia laboral para los maestros, las prácticas de desarrollo profesional, para las escuelas, el clima escolar, cuestiones acerca del bullying, la participación de los padres, y para los países también cosas globales, ¿no? Macro, como el GDP, el Gross Domestic Product, ¿no? El nivel de riqueza del país, pero el índice de Gini también de inequidad, e incluso hay estudios que lo correlacionan con cuestiones como el índice de felicidad, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Esa es otra ventaja, que estos datos se pueden complementar con otros datos y entonces se pueden hacer cosas muy interesantes. Hay investigación muy interesante que es que mete geografía, ¿no? La ubicación geográfica de las escuelas y cómo eso afecta el desempeño de los estudiantes. Hay muchas posibilidades, ¿no? Estos datos se pueden usar como base, pero después se pueden hacer otras cosas, ¿no? Ahora, sobre la investigación, eh, muy rápido, ¿qué tipos de preguntas podemos hacer? Podemos hacer preguntas básicas como X influencia Y, o sea, tú puedes decir el sexo del estudiante influencia qué tan bien o malo va a ser en matemáticas. Puedes decir cosas como había una presentación hoy, ¿no?
el nivel educativo influencia el uso de las tecnologías y el uso de las tecnologías influencia el desempeño en matemáticas, ¿no? Puede haber otro tipo de relaciones que tú digas, hay una relación entre el uso de tecnología y el desempeño en matemáticas, y hay otra variable que se refiere al uso de la tecnología que modifica esta relación. O puedes tener una sola variable modificando o influenciando otras cosas, ¿no? Un ejemplo más concreto podría ser ese icono es de lectura, ¿no? Nosotros podríamos decir el nivel socioeconómico influencia el desempeño en lectura, pues sería una cuestión muy simplista, ¿no? Entonces decimos, además de eso, el sexo también influencia. Sabemos que hay investigación que dice que dependiendo del sexo de los niños, les va mejor o peor en lectura, ¿no? Podríamos decir, pero ¿qué tal las prácticas en la sala de clases? Jugar tiene un papel, ¿no? Y la escuela, ¿qué pasa en la escuela? La infraestructura de la escuela también podría tener un papel, y lo que pasa en el país también podría jugar un papel, ¿no? Después podríamos decir lo mismo, pero para matemáticas. Podríamos decir lo mismo para literacidad tecnológica. También podríamos decir que el nivel socioeconómico de los niños determina el equipo que hay en las aulas, y luego entonces las prácticas de los docentes y todo eso junto influencia el desempeño en lectura. O podríamos decir que sí, si bien hay una tendencia que dice que las niñas tienden a salir mejor en lectura que los niños, las prácticas podrían modificar eso para que todos les vaya igual, lo que hagan los docentes, ¿no? Podemos hacer muchas preguntas, ¿no? Podríamos decir que todas esas variables influencian la educación cívica, y la educación cívica influencia las actitudes hacia las minorías. Si ustedes tienen una hipótesis, hay una forma de operacionalizarla con datos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Una de las cosas que se dice siempre es, estos estudios tienen una función diagnóstica, eh, y por eso ponía un mapa ahí, ¿no? Es como un mapa en el que te dice dónde están las luces rojas y dónde puedes ir dónde están los problemas. Entonces, es como un diagnóstico, como cuando vas al doctor, ¿no? Te dicen, este es el problema, y luego tienes que hacer algo para solucionarlo, ¿no? Cuando trabajaba en la IEA, un país me dicen, ya no vamos a participar en el siguiente ciclo del estudio. Está bien. ¿Por qué, no? ¿Qué pasó? Dice, no, es que ya hemos participado 4 veces y nada ha cambiado. Y digo, bueno, es que por participar no va a cambiar. O sea, si yo voy al doctor a medirme el colesterol y lo tengo alto, y voy el siguiente año y el siguiente año y nada cambia, no es la culpa del test, ¿no? Es del examen. Tienes que hacer algo. Esto es un diagnóstico nada más. Y después tú tienes que hacer algo para que las cosas cambien. La función de benchmarking o de comparación indica, nos ayuda a comparar el desempeño en diversos sistemas educativos. Esto es muy importante también, les ponía la foto de la barra de salto, porque yo puedo tener una barra de salto y entrenar todos los días y cada vez salto más alto, ¿no? Después de 1 año, 2 años, cada vez voy a saltar un poco más, pero yo no sé si salto mucho o poco hasta que me compare con alguien. Yo sé que voy mejorando, que voy empeorando, pero tengo que compararme con alguien para ver si soy un buen saltador, ¿no? Lo mismo con los sistemas educativos. Pasó en Alemania, ¿no? El PISA Shock, que le decían los alemanes no querían participar porque decían que estaban bien, que eran muy buenos, que porque iban a participar. El día que lo hicieron, salieron por debajo de media tabla, ¿no? Y por eso le decían el PISA Shock. Entonces, bueno, a ver qué pasó, ¿no? Pensaban que iban mejorando con sus evaluaciones nacionales, pero si no te comparas, no tienes punto de referencia, ¿no? Y la función analítica es lo que les decía antes, ¿no? Las hipótesis que tú puedes plantear. Tú puedes plantear hipótesis, tú puedes decir, ¿qué tal que le doy más capacitación a los maestros? ¿Eso funciona o no funciona? Con estos datos y con estos modelos, yo puedo ver si funciona o no en otros países, en países similares al mío, para poblaciones similares a la mía, para poblaciones rurales de nivel socioeconómico bajo. Puedo jugar con todos estos datos para tener una idea si cierta política va a funcionar o no. Y este es muy valioso, ¿no? Para la gente. Ahora, rápidamente me gustaría darles algunos ejemplos de cómo hemos trabajado en estos temas, en estas áreas antes, ¿no? Este no es ejemplo nuestro, este es un centro que existe, el Centro eh, Internacional de Benchmarking en Educación. Es un excelente recurso, también hay un link en la presentación, pero por ejemplo, ellos lo que se dedican a hacer es analizar las evaluaciones internacionales
identificar temas y luego hacer un análisis cualitativo o de escritorio, análisis de política, para saber por qué. En el caso de Japón, por ejemplo, se dieron cuenta, todas las evaluaciones dicen que los niños japoneses trabajan más duro que nadie en el mundo. Trabajan más horas, tienen más tarea, van más horas a la escuela, los mandan sus papás a clases los fines de semana y trabajan más duro que nadie, pero también están más estresados que nadie. Estamos hablando de niños y les va muy bien, sobre todo en matemáticas, ¿no? Entonces, Japón, gracias a estas evaluaciones, se dio cuenta de esto y dijeron, bueno, tenemos que disminuir los niveles de estrés de los niños, pero sin disminuir el logro. Y lo hicieron. Y entonces ahí hay, si ustedes dan clic en Japón, los lleva a un análisis de políticas de qué hicieron los japoneses para lograr esto. Y para cada país se identifican cuestiones similares, ¿no? Eh, bueno, podría ahondar, pero no tenemos mucho tiempo. Y pueden ver, y esto se renueva cada vez que hay nuevos datos, nuevos resultados, renuevan este análisis. Muy valioso como punto de partida para casos de estudio, para diferentes cosas, ¿no? Para enterarse de qué políticas se están aplicando en qué lugares y cómo funcionan. Este es un ejemplo de un trabajo que hemos estado haciendo para la UNESCO, para el Instituto de Estadística de la UNESCO, que tiene que ver con los ODS. Hay un ODS que se refiere a eh, el porcentaje de estudiantes de secundaria que tienen un conocimiento adecuado de temas relacionados con ciudadanía global y sustentabilidad. Este es muy interesante porque lo que pasó con los ODS es que los países se juntaron hace casi 30 años ya y firmaron un montón de objetivos, ¿no? Entonces uno de los objetivos era ese. Para 2030, la mayoría de los estudiantes van a tener un conocimiento adecuado de ciudadanía global. Y ese era el objetivo, pero nadie, en ese momento nadie se sentó a discutir qué es ciudadanía global y qué es adecuado. Entonces, ya que habían pasado como 20 años, yo les hice un proyecto porque me decían, oye, ayúdanos. ¿Hay información en las evaluaciones a gran escala? Sí, sí hay. Ok, pero entonces ayúdanos a definir y a que todos estén de acuerdo, ¿no? En qué es ciudadanía global. Y luego, ayúdanos a decir cuánto es mucho. Y entonces eso hicimos. Ese proyecto se trató de eso. Entonces, en este caso, ese constructo nosotros lo hacíamos con varios indicadores. Uno que es de conocimientos, otro que es de la percepción que tienen los estudiantes de lo global y lo local, el multiculturalismo, la equidad de género, la paz, la libertad, diferentes indicadores, ¿no? Y el indicador total. Y entonces aquí lo que hacemos es los países, esa gráfica para cada país es una gráfica de waffle, ¿no? Hay 100 cuadritos, se pueden llenar 100 cuadritos. Cada cuadrito es un 1%, ¿no? Entonces tú puedes ver para cada indicador en cada país, en cuáles están flojos, en cuáles están bien, en cuáles son fuertes los países, ¿no? Tenemos por ahí no sé, pero por ejemplo el multiculturalismo está muy mal en Bulgaria, ¿no? Pero está muy bien no sé, en Chile. Entonces tú puedes ver ahí y otra vez, ¿no? Tú puedes ver qué están haciendo en Chile. Ahí tengo otro ejemplo de eso, Este es otro ejemplo de benchmarking que hicimos. Hasta abajo viene la referencia del estudio, ¿no? Que hicimos sobre la actitud hacia gender equality, equidad de género, en la izquierda, la actitud hacia igualdad de derechos para migrantes y la actitud hacia la igualdad de derechos para minorías étnicas. Entonces ahí podemos ver cómo se ranquean los países en esto, ¿no? La que me llamaba la atención era eh, i- igualdad de derechos para los migrantes. En México tenemos las mejores actitudes, o teníamos las mejores actitudes hacia los migrantes, y las peores actitudes las tenían en Holanda. Y tú dices, bueno, ¿por qué? Estos datos son viejos, son de 2018. ¿Y por qué? Porque en Holanda en ese año había una cantidad de migrantes impresionante y en México no había, o los pocos que había en ese momento eran gringos que vienen con dinero y todo el mundo los trata bien, ¿no? Entonces, que la actitud de los mexicanos hacia los migrantes, pues era muy buena. Ahí, por ejemplo, no, si Holanda quisiera aprender de México que cómo hacerle para mejorar la actitud de los migrantes, pues no podrían aprender prácticamente nada, ¿no?
pero es importante tener estos indicadores, ¿no? Lo mismo tenemos donde no nos va tan bien es en equidad de género, ¿no? En México, por ejemplo. Pero bueno, aquí podemos ver diferentes ejemplos, ¿no? Este es otro proyecto que hicimos para la UNESCO y en este lo que hacíamos era poner, porque ese era otro problema, diferentes países participan en diferentes estudios y luego cuánto es mucho varía dependiendo del estudio. Unos estudios tienen una escala de 0 a 1000 y otros de 0 a 100 y otros de 0 a 10. Entonces, ¿cómo los equiparamos? Este es un proyecto que hicimos para equiparar la información de 3 diferentes estudios. Por eso se llama Rosetta Stone, la piedra de Rosetta, ¿no? Para que todos entiendan en el mismo idioma. Este es un ejemplo de una función analítica. Ahí lo que estábamos haciendo es un modelo de participación social informada. ¿Cómo hacemos para que los estudiantes participen? ¿Por qué participan? Y ahí lo que hay es participación electoral. Bueno, primero a definir qué es participación. Entonces decimos es participación electoral, pero también son protestas legales y protestas ilegales. Y las demás son las variables que influencian esta participación. Y, bueno, el modelo postula también que estos tipos de participación se relacionan entre sí. Este es otro ejemplo que hicimos, este es muy interesante, con datos de educación cívica, con colegas de la Ibero y de Chile, de la Universidad Católica. Y este fue un policy brief. Cuando salieron los resultados de ICCS, del Estudio de Educación Cívica en ese año, algo que salió sobre todo en Chile en los periódicos mucho, fue que el 70% de los jóvenes, de los niños de 14 años, el 70%, más del 70% dijeron que apoyarían una dictadura si esta dictadura traía desarrollo económico y seguridad. Entonces todo el mundo se puso el grito en el cielo y dijo, y el discurso en los medios era, el sistema educativo nos está fallando. ¿Qué está pasando? Con todas las historias que tenemos de dictaduras en Latinoamérica, ¿cómo es posible que estos chicos que tienen 14 años y en 4 años van a estar votando, están claramente apoyando una dictadura? ¿Quién tiene la culpa? Y estaban culpando a las escuelas. Entonces, lo que hicimos nosotros fue hacer un análisis con estos datos para ver qué está influenciando esta preferencia, ¿no? Este apoyo a las dictaduras. Lo primero que hicimos fue, bueno, las escuelas seguro tienen algo que ver, ¿no? Entonces hicimos una correlación entre el conocimiento cívico y el apoyo a las dictaduras. Y lo que vimos es que la relación era negativa. Entonces, a mayor conocimiento cívico, menor apoyo a las dictaduras y viceversa, ¿no? Si no tienes mucho conocimiento cívico, vas a apoyar a las dictaduras. Entonces, bueno, ahí la implicación es que las escuelas pueden hacer algo, ¿no? Si mejoran la calidad de la educación cívica, van a fortalecer los valores democráticos, ¿no? Otro, las familias pueden hacer algo. Es una relación también, decíamos, mientras más hablan las familias de asuntos políticos y sociales con sus hijos, menos están propensos a apoyar una dictadura. Entonces, ¿pueden las familias hacer algo? Sí, pueden hablar con sus hijos, porque esta es una tendencia sobre todo de jóvenes, que yo creo que sigue muy fuerte y ahora no solo en Latinoamérica, sino a nivel global, ¿no? Lo estamos viendo. Y la otra era los sistemas. ¿Pueden el sistema de gobierno hacer algo? Y aquí encontramos algo chistoso, ¿no? Que es que la confianza en las instituciones en Latinoamérica se asocia positivamente con el apoyo a las dictaduras, que esperábamos encontrar exactamente lo contrario. Aquí lo que encontramos es que mientras más confías en las instituciones, más apoyas una dictadura. Entonces dijimos, probablemente lo que pasa es que los estudiantes que tienen altos niveles de confianza en las instituciones lo tienen porque no están bien informados, porque no son críticos. Tiene que ver. Entonces hicimos un análisis adicional que otra vez solamente es posible hacer con datos internacionales, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Las barras rojas son los países de Latinoamérica y las barras azules son los 5 países menos corruptos de acuerdo al Corruption Perception Index. Eh, y entonces la relación en los países menos corruptos es la opuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que en países con democracias débiles, los estudiantes con niveles altos de conocimiento son más críticos y luego entonces confían menos en las instituciones.
Pero en países con democracias fuertes, los estudiantes que saben más de educación cívica, que tienen mayor conocimiento cívico, también confían más en las instituciones, ¿no? Esto es interesante, me gusta este ejemplo porque ahí se ve, si tuviéramos únicamente los datos de un país o solamente de Latinoamérica, no vemos eso, ¿no? Entonces, es necesario poder comparar, poder contrastar. En este caso, las implicaciones de este estudio en particular fue esto, ¿no? Básicamente, todos tienen un rol que jugar. Es las escuelas, sí, pero también es las familias y también es el sistema de gobierno, ¿no? El sistema a escala más grande. Y bueno, ya para ir cerrando los takeaway points. eh, bueno, estas evaluaciones a gran escala se usan para comparar el rendimiento educativo entre países y para apoyar el diseño de políticas públicas, o se pueden usar. Sus datos pueden usarse con tres funciones principales: para diagnóstico, para benchmarking o comparación y para análisis de factores asociados a los outcomes, a los resultados que queramos medir. Es importante decir también que tienen limitaciones, tienen problemas de comparabilidad y tienen una visión simplificada de los sistemas educativos. Hay que reconocer esto y hay que tratarlo con cuidado, ¿no? Y bueno, son herramientas valiosas, pero requieren un uso adecuado para evitar interpretaciones erróneas. Es muy fácil interpretar mal estos datos también y decir cosas. Tengo otro ejemplo que no les puse aquí, que se llamaba nada funciona en todos lados y todo funciona en algún lado. Y ese fue un análisis que hice para mostrar con datos de PISA, de una vez que salió PISA, escribí un blog pequeño, son 500 palabras. Entonces yo mostraba y decía, a ver, ¿quieres que te diga que tener más estudiantes en la sala de clases es bueno? Aquí tengo ejemplos de estos 5 países. Ahora, ¿quieres que te diga que lo mismo es malo? Aquí tengo ejemplos de estos 5 países. ¿Quieres que te diga que darle más capacitación a los maestros es bueno? Aquí tengo estos ejemplos. ¿Quieres que te diga que es malo? Aquí están estos. Todo con datos de PISA del mismo año. Entonces, bueno, es importante estar conscientes de ello, entender cómo se usan los datos para asegurarnos que la interpretación es correcta. Eh, y bueno, para impactar la política educativa, por supuesto que tenemos que ser muy cuidadosos de que los datos, los análisis sean sólidos, que se basen en evidencia sólida. Bueno, eso es todo por mi parte. Les agradezco mucho. Pues sí, gracias, doctor. Muy bien, agradecemos enormemente al doctor por su ponencia, el doctor Andrés Sandoval. Y tenemos una pregunta que es muy interesante. ¿De qué manera el componente de la educación artística es evaluable en este tipo de pruebas y si se le da relevancia? Sí, hay información en alguna de las rondas de PISA sobre educación artística. Eh, no es un tema central. Me parece que en estos estudios hay como eh, oleadas, ¿no? Que vienen. La educación socioemocional es muy popular ahora, entonces tenemos eso. La educación para la sustentabilidad es muy popular, hay mucho de eso. La educación sobre tecnologías es muy popular, tenemos mucho de eso. Educación artística no tanto, pero hay información. También hay mucha información sobre, que está basada principalmente en la teoría de la reproducción de Bourdieu, ¿no? Del capital cultural. Hay muchas variables que ven capital cultural, entre ellas la música o el arte en general, y cómo eso se relaciona con hay estudios sobre cómo se relaciona eso con los logros académicos en general. Muy bien. Bueno, parece que esa era una de las preguntas que teníamos. Pues bueno, vamos a proceder a entregarle al doctor Andrés Sandoval Hernández un merecido reconocimiento por su participación en esta conferencia magistral.